Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de SQL Server y MySQL, donde en este punto nosotros ya podemos crear una tabla y también modificar la información de esta tabla. Lo que haremos en este ejemplo es ver cómo nosotros podemos agregar más columnas a la tabla que nosotros ya tengamos creada en la base de datos. Para esto vamos a utilizar la siguiente sentencia: alter, y vamos a colocar table porque lo que queremos será modificar nuestra tabla. Luego vamos a colocar el nombre de nuestra tabla, que en mi caso se llama person. Luego vamos a colocar la siguiente palabra agregar, porque lo que queremos será agregar una columna. Después de esta palabra vamos a colocar el nombre que va a contener esa columna. Yo voy a colocarle age, o sea, edad. Luego tenemos que indicar qué tipo de información va a almacenar esta columna. Podemos colocar las sentencias para poder almacenar los tipos de datos que nosotros hemos visto hasta ahora, que es la palabra in, la palabra varchar o la palabra date. Pero en esta ocasión voy a colocar la palabra in para indicarle que esta columna va a almacenar datos de tipo entero. Claro, también podemos especificarle la longitud de datos que se van a almacenar en esa columna, colocando paréntesis. Dentro de los paréntesis colocando la cantidad de datos. Después vamos a tener que indicarle que esta columna no acepte valores nulos, colocando la siguiente palabra, no null, o podremos especificarle que acepte valores nulos, solo colocando lo que es la palabra null, o proporcionándole un dato por defecto. Luego le vamos a proporcionar el valor de 0, indicando que será el dato por defecto en esta columna. Bien, de esta forma tenemos justamente la query que podemos utilizar para poder agregar una columna. Vamos a colocar punto y coma, pero justamente aquí tengo mal escrito la tabla person. Bien, de esta forma ya tengo correctamente la tabla. Voy a ejecutar la aplicación. Perfecto, como pueden observar, se ha ejecutado satisfactoriamente la query. Vamos a pasar a nuestra tabla, hay que seleccionarlo. Y vamos a pasar justamente a la siguiente opción en esta ID, tabla person. Y pueden observar la estructura que contiene nuestra tabla, donde ahora tenemos una nueva columna llamada age de tipo entero, que la longitud de datos será de 11. O también podemos especificarle que la longitud sea menor de 11. Todo será de acuerdo a la cantidad de datos de tipo entero que van a almacenar en esta columna. Y como pueden observar, como un valor por defecto está el valor de 0. Perfecto. Podemos pasar también a la opción datos y visualizar estas columnas de nuestra tabla. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos eliminar la columna? Voy a comentar esta línea de código y vamos a crear otra query, o sea, otra instrucción para poder eliminar la columna que nosotros hemos creado en la tabla. Nuevamente vamos a colocar la siguiente palabra. Luego vamos a especificarle que en la tabla haremos modificaciones y la tabla se llama person. Vamos a colocar la siguiente palabra que nosotros ya hemos venido viendo en el transcurso del curso para poder liberar. Luego vamos a proporcionarle el nombre de nuestra columna que nosotros vamos a eliminar. Y vamos a colocar punto y coma, pero antes del nombre de la columna tenemos que especificarle que nosotros vamos a eliminar una columna, y por este motivo vamos a colocar la siguiente palabra. Bien, de esta forma tenemos completo lo que es la query o la sentencia que vamos a utilizar para poder eliminar esta columna que nosotros hemos creado. Vamos a eliminarla. Bien, perfecto. Ahora pasemos nuevamente a nuestra tabla, pero pueden observar que todavía se muestra en el diseñador justamente la columna age. Lo que haremos será seleccionar la tabla y actualizarla. Bueno, al parecer no se efectuaron los cambios correctamente. Tenemos que seleccionar la base de datos y actualizarla. Luego desplegar nuevamente la base de datos. Seleccionar
la tabla. Y pueden observar que ya no tenemos la columna. Bien, esto significa que estas sentencias se utilizan para poder eliminar columnas en nuestra tabla. Bien, nuevamente voy a comentar esta línea de código. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos agregar una columna a la tabla, pero queremos agregarla en una posición determinada? Bueno, lo que haremos será copiar prácticamente esta línea de código, porque prácticamente será lo mismo. Si nosotros pasamos al diseñador, pueden observar el orden que contiene de columnas esta tabla. Voy a agregar esta columna y será después de la siguiente columna, last name. Esto significa que nosotros justamente después del dato por defecto vamos a colocar la siguiente palabra, que esta palabra indica que después de la columna que nosotros vamos a colocar justamente ahora, voy a colocar el nombre de mi columna que se llama last name. Vamos a agregar esa nueva columna. Vamos a ejecutar esta query. Bien, perfecto. Nuevamente voy a seleccionar la base de datos y voy a actualizarla. Voy a desplegar la tabla y voy a pasar al diseñador. Perfecto, como pueden observar, tengo justamente aquí la siguiente columna, age. Genial. Esto significa que utilizando la palabra después, o sea, la palabra after, podemos indicar dónde nosotros queremos agregar esta columna. Y después de esta sentencia hay que colocar el nombre de la columna, que después de esta columna es donde vamos a agregar la columna que nosotros vamos a agregar. También podemos indicarle que al principio podemos agregar una columna. Y es colocando la siguiente sentencia, first, que prácticamente vamos a agregar esta columna al principio, pero no hay necesidad de colocarle el nombre de la columna, porque ya prácticamente le estamos indicando, oye, vamos a agregar la columna age en la tabla person, pero irá de primero. Vamos a verificar, pero antes lo que tenemos que hacer es eliminar primero la columna para nuevamente agregarla. Voy a habilitar nuevamente la siguiente línea de código y voy a deshabilitar esta línea de código para poder eliminar la columna. Voy a actualizar la tabla. Ahora voy a deshabilitar nuevamente esta línea para poder habilitar la nueva línea de código y agregar nuestra columna age en la primera posición de nuestra tabla. Voy a ejecutar la query. Voy a seleccionar nuevamente la base de datos y voy a actualizar. Voy a desplegar la tabla person. Voy a pasar al diseñador. Perfecto, como pueden observar se encuentra en la primera posición la columna age después de la columna id que contiene la llave primaria, cuando anteriormente esta columna estaba en la primera posición. Bien, de esta forma nosotros podemos utilizar estas sentencias para poder posicionar una columna en nuestra tabla que nosotros hemos creado en la base de datos. Pero yo voy a utilizar justamente la que tenía anteriormente para poder agregar esta columna justamente después de la columna last name. Voy a comentar nuevamente esta línea de código para poder habilitar la línea de código que se utiliza para eliminar nuestra columna, porque voy a eliminarla y voy a agregarla después de la columna last name. Voy a seleccionar la base de datos, voy a actualizar y despliego nuevamente la tabla. Perfecto, como pueden observar se encuentra ahora la columna en la posición 4 de las columnas que tengo en la tabla. Perfecto. Ahora, como pueden observar ya tenemos dos columnas de tipo entero. Tenemos dos columnas de tipo bar chart, donde se van a ingresar datos de tipo string o datos alfabéticos. Y también tenemos la columna day. Claro, nos hacen falta ver los otros tipos de datos que nosotros podemos almacenar en estas tablas, pero claro, iremos despacio viendo estos tipos de datos que nosotros podemos almacenar. Ahora lo que prosigue es pasar a SQL Server para poder agregar también una columna a nuestra tabla que tenemos en esa base de datos. Y empezaré creando
la query para poder agregar una columna a nuestra tabla, donde prácticamente haremos lo mismo que hicimos en MySQL. Vamos a colocar la siguiente sentencia, alter, luego vamos a indicarle que vamos a modificar una tabla, y por este motivo vamos a colocar table, luego el nombre de nuestra tabla, que en mi caso se llama person. Luego vamos a colocar la palabra agregar, porque vamos a agregar una columna, y vamos a colocar el nombre de nuestra columna, age, y vamos a especificarle qué tipo de datos va a almacenar esta columna. Tal como hicimos en MySQL, podemos colocar la palabra in o también la palabra varchar para poder indicarle que va a almacenar datos de tipo string, pero como es una edad, vamos a colocar in. Ahora, después de la palabra in, podemos indicarle a esta columna si va a aceptar valores nulos o no va a aceptar, donde podemos colocar la siguiente palabra para que no acepte valores nulos, o podemos indicarle que puede aceptar valores nulos colocando solo la palabra null, o también podemos indicarle qué dato por defecto se va a almacenar en esta columna colocando la palabra por defecto, luego proporcionarle el valor que va a almacenar por defecto. De esta forma tenemos ya la query que se va a utilizar para poder agregar una columna en la tabla person, que será de tipo entero. Vamos a ejecutar la query. Bien, perfecto, como pueden observar tenemos justamente el siguiente mensaje indicando que los comandos se han efectuado satisfactoriamente. Voy a pasar a la base de datos, voy a desplegar la carpeta table, columnas. Bien, perfecto, como pueden observar tengo justamente la siguiente columna, age, que va a aceptar valores nulos, pero por defecto se va a almacenar el valor de 0. Bien, ahora aquí no podemos hacer lo que nosotros hicimos en MySQL, de poder agregar una columna al principio de las columnas y posicionar esta columna entre una de estas columnas que nosotros ya tenemos en la tabla person. Prácticamente solo tenemos la opción de agregar la columna y esa columna se irá agregando de último y así sucesivamente, tal como se muestra justamente ahora que la columna age está justamente de último. Ahora, si nosotros queremos posicionar esta columna age debajo de la columna last name, como nosotros hicimos en MySQL, tendríamos que modificar esta columna, colocarle el nombre de age, luego el tipo de datos que va a almacenar, que sería de tipo entero, pero esto lo haríamos antes de agregar la columna, y después la nueva columna que tendríamos que agregar tendría que ser la columna day. Esta es la única forma que podríamos para poder posicionar una columna, cambiándole el nombre y cambiándole el tipo de formato. Pero sí tenemos la opción también de eliminar la columna si nosotros lo deseamos. Bien, voy a comentar esta parte del código para poder colocar la query que vamos a utilizar para poder eliminar esa columna, que es prácticamente igual a la query que utilizamos en MySQL. Nuevamente vamos a colocar alter, luego table, el nombre de la tabla, person, luego vamos a colocar la sentencia drag para poder indicarle que vamos a liberar una columna y será la columna age. Vamos a colocar punto y coma. Bien, de esta forma ya tenemos la query que vamos a utilizar para eliminar esta columna. Bien, voy a ejecutar esta query. Bueno, al parecer tengo un pequeño inconveniente, justamente tengo mensajes de error porque no puedo eliminar la columna edad, porque tengo una restricción. Tenemos la siguiente carpeta que tenemos en el directorio de nuestra tabla. Justamente aquí tengo la siguiente restricción. Bueno, lo que haremos será eliminarla. Voy a seleccionarla, clic derecho, eliminar. Bien, me muestra la siguiente ventana, el editor, aceptar. Vamos a seleccionar la carpeta y voy a actualizar. Clic derecho, actualizar. Perfecto, ya no tenemos esa restricción.
Vamos a ejecutar nuevamente la query. Ejecutar. Perfecto, como pueden observar tenemos el siguiente mensaje. Esto significa que ahora se ha completado correctamente la ejecución de poder eliminar la columna edad. Voy a seleccionar nuevamente la tabla, clic derecho y voy a actualizar. Voy a pasar a columnas. Perfecto, ya no tenemos la columna edad. Tal como les mencioné anteriormente, si nosotros queremos posicionar esta columna edad después de la columna last name, lo que tenemos que hacer primero es renombrar la columna day y ponerle edad y cambiarle el tipo de dato que va a almacenar. Luego la nueva columna que vamos a agregar tendrá que llamarse day y tendremos que especificarle qué tipo de dato va a almacenar. Pero claro, todavía no hemos visto el código que podemos utilizar para poder actualizar o renombrar una columna. Ahora, si nosotros eliminamos una columna y en esa tabla hay información, claramente la información de esa columna se va a perder. Y de igual forma, si nosotros queremos renombrar una columna y cambiarle el tipo de dato, es más preferible hacer estos cambios cuando la tabla está totalmente vacía. Cuando contiene datos, prácticamente no es recomendable porque recuerden que tendríamos problema de conversión de datos. Porque un ejemplo, si nosotros cambiamos la columna day que ya contiene un registro de fecha y le cambiamos el tipo de dato que ahora va a almacenar un dato de tipo entero, tendremos problemas porque el formato de la fecha no podrá convertirse en un dato de tipo entero. Por este motivo tendríamos problemas. Ahora voy a comentar esta línea de código porque lo que haré será agregar nuevamente la columna de tipo entero. En MySQL nosotros le especificamos la longitud de datos de tipo entero que nosotros podremos proporcionarle colocando paréntesis y dentro de los paréntesis colocar el tipo de datos que será la longitud de datos de tipo entero que nosotros podremos almacenar. Podemos colocar un valor de 5 o un valor de 11. Pero ¿qué pasa si nosotros ejecutamos esta línea de código? Pueden observar que tenemos un error porque no podemos especificarle a la palabra in la cantidad de elementos que va a almacenar la columna. Por defecto solo hay que colocar lo que es la palabra in y SQL Server se va a encargar de proporcionarle la cantidad de elementos que va a almacenar la columna, que por defecto son 11. Si nuevamente ejecuto la aplicación o esta query, perfecto, los comandos se han efectuado satisfactoriamente. Voy a actualizar la carpeta de columnas y tengo nuevamente la siguiente columna. En restricciones no tenemos ninguna restricción. Bien, genial. Esto significa que se ha creado satisfactoriamente la columna. Como pueden observar, hay procedimientos que nosotros no podemos realizar en SQL Server, pero sí en MySQL. Y en MySQL hay cosas que no podemos hacer lo que nosotros podemos hacer en SQL Server. Estas son las diferencias entre utilizar estos dos gestores de base de datos. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de MySQL y SQL Server. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.